nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Bueno, estábamos meditando o hablando del tema en el cual veníamos anunciando y cogimos una palabra muy importante, que es resistir. Hermanos, y ahí mirando lo de la programación, no se pierda. Qué bueno que pueda estar, los que puedan, porque también algunos tenemos compromisos en el trabajo, pero los que puedan venir. Va a estar una semana muy especial. El miércoles la integración, el viernes también con la obra. El Señor nos ha estado hablando a muchos en los ensayos con estos grupos de muchachos. Es la primera vez para muchos que se disponen a hacer esto, y lo están haciendo con un corazón y una fuerza que yo me quedo aterrado. Ayer estábamos ensayando, yo le dije: Señor, use estos muchachos como quiera hacerlo, pero llevándolo a nuestras vidas. Y esa palabra resistir tiene algo mucho más allá de una simple palabra, y que se aplica mucho para nuestra vida espiritual. Cuando usted viene por primera vez a la iglesia, usted va a escuchar mucho algunas palabras que repiten mucho, y quizás, por ejemplo, poder se repite mucho. Cuando usted viene a la iglesia y dice: hay poder en el nombre del Señor Jesús, o tenemos poder, Dios nos da poder. Y así hay muchas palabras: agradecimiento, amor, Salvador, Jesucristo. Y que en medio de nuestras reuniones se van volviendo algo que es nuestro, que se empieza como a apropiar de nosotros. Entonces estábamos hablando de ese diseñados para resistir. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios que nos tiene acá en este lugar y en esta generación? Porque no somos de la generación de Elías, no somos de la generación de Abraham, de Isaac. No, estamos en este tiempo, y esta es la generación que nos tocó, el mundo que nos tocó, el entorno que nos tocó, es este. Entonces lo que tenemos que identificar nosotros es el propósito de Dios, o el diseño para qué nos escogió Dios en medio de esta generación. Y yo parto de algo que me llama la atención, y es hablando, ahorita el líder nos recordaba lo de la obra pasada y decía: sin molde para este mundo. Y es claro en lo que hablamos aquí en la palabra de Dios, que esa palabra resistir me está hablando a mí que estamos diseñados y estamos en este tiempo porque necesitamos resistir, aguantar, esperar, seguir avanzando. Porque cuando uno lee por allá en las cartas y ese mensaje que da el apóstol diciéndolo: ojo, aún un poquito, ¿cierto? Hace más de 2000 años lo dijeron. Pero mire que es un mensaje alentador. Imagínese usted en medio de la guerra, en medio de la circunstancia, está pasando por un momento difícil, y usted escucha la palabra: no, falta mucho, y dice: ay, Señor Jesús, no, yo no voy a aguantar. Porque hay palabras que dicen: no, y lo que falta, no, ay, Señor, este es solo el comienzo, y uno ya que ni puede. Pero cuando uno escucha esa palabra, un poquito, no, ya cambia. Ya uno como que dice: bueno, falta un poco. Imagínense ustedes en el campo: no, sigan resistiendo, que falta un poquito, y el que ha de venir vendrá, iglesia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Así lo dice la palabra de Dios. Porque el mundo no fue diseñado para nosotros.
Y cuando hablo del mundo no me refiero a la tierra, a este globo en el cual estamos, el que sí necesitamos y respiramos y donde no, imagínense, no, pues no viviríamos. Pero cuando hablamos del mundo, hablamos de sus costumbres, de lo que hace el mundo, de lo que va en contra de la voluntad de Dios. No fuimos diseñados para este mundo y para este diseño. O si no, mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4 y el versículo 4. Es muy claro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo. O sea que el mundo no es nuestro lugar. Una veces ve jovencitas y jovencitos tratando de encajar, pero quiero decirles, no es tu lugar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es lo que tenemos que identificar. Lo que tenemos que darnos de cuenta que no es nuestro diseño. El mundo, al no ser nuestro diseño, se constituye en un enemigo para nosotros. En un enemigo. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Destruirte, acabarnos. Y no hablo solo para los jóvenes, hablo para todos. Porque el mundo no es solo atractivo para los jóvenes, no, es para todos. El enemigo no solo es, ahí va a correr, no, es para todos. Por eso la palabra de Dios es enfática y decir, estar firmes, resistir. Y lo tacha en una palabra que me llama la atención, que dice, el día malo. Cuando usted sale de su casa, todo va a ir en contra, todo va a ir en contra. Y va a estar el mundo ahí, va a estar el mundo, porque el enemigo tiene tres propósitos: matar, hurtar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo. Esas tres cosas que a muchos les ha dado y muchos han caído. Pero es bueno saber, hermanos, que cuando conocemos el propósito del enemigo, y aunque muchos han caído, aunque muchos se han dado vuelta, podemos decir nosotros que gracias a Dios y a la misericordia aún estamos aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle una alabanza a este Dios maravilloso. Porque si de algo estoy seguro, que hemos resistido durante este tiempo. Algunos quizás llevan 20 años, 30 años, 15 años. Otros solo llevarán un año o un mes resistiendo contra todos esos ataques del enemigo. En estos días le decía una frase a mi esposa y yo le decía, amor, ¿qué tal esta frase? El mundo se resiste, el evangelio se disfruta. ¿Cuántos lo creen? Porque cuando hablo de resistencia hacia el mundo, no que ay hermano, es que usted se metió allá y no, qué pecado, qué lucha, no. El mundo se resiste. ¿Por qué se resiste? Porque cuando Dios cambió nuestra naturaleza, cuando Dios cambió todo lo que nosotros éramos cuando estábamos en tiniebla, ya somos diferentes. Por eso el mundo no nos ve igual. Pero si hay algo que es muy valioso, que para nosotros es, resistimos las pruebas, resistimos al enemigo, resistimos esto, pero todos los días disfrutamos de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Alguien que esté alegre, hermano. Es que aquí podemos estar en un contraste. Que alguien le hayan dado una noticia, usted tiene esta enfermedad, mire, usted tiene este problema, y qué problema tan grande. Y sí, podemos estar en ese contraste de tristeza,
porque encontramos esto. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, hay algo que no se apaga, porque cuando realmente hemos conocido el evangelio, conocido al Dios de nuestra salvación, nos damos de cuenta que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Por eso tiene que haber un gozo permanente en nuestras vidas, un gozo, una alegría, y eso no te lo puede quitar el mundo. Así como cantamos, como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Pueden pasar esto, puede pasar esto, pero el gozo de la salvación no puede pasar. Alguien que se alegre y le dé un fuerte aplauso a este Dios maravilloso. Aleluya. Nuestra ayuda no depende de nuestras fuerzas físicas. Hay un texto que dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Es lo natural que haya cansancio y que haya fatiga. Así lo dice la palabra de Dios. No somos perfectos. En algún momento nos hemos equivocado, en algún momento hemos fallado, pero el texto no termina ahí. El texto sigue diciendo: pero los que esperan, los que resisten, los que siguen avanzando, tendrán nuevas fuerzas. Y habla de dos actividades físicas en los cuales se necesita resistencia para seguir avanzando: caminar y correr. Si usted se mira, para caminar y para correr se necesita resistencia física, se necesita de una preparación. Por eso la Biblia dice: los que esperan, los que tienen fe en Dios, los que se refugian en la presencia de Dios, a pesar de los errores, a pesar de las falencias, van a tener nuevas fuerzas. ¿Cuántos lo creen? Así funciona. O si no, usted cómo le explica hoy a un amigo este texto que dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo le explica usted eso? ¿Cómo le explica usted a un científico, a un doctor, alguien que tenga un doctorado y que sea una eminencia, un filósofo que trata de buscar siempre la concordancia en algo, lo que funciona, algo que tiene que ser natural escucharlo? Porque si diga el débil, fuerte soy, ¿cómo le explicamos eso? Para explicarle eso tiene que tener un encuentro personal con Dios. Para escuchar, para encontrarle una explicación a eso, tiene que haber conocido al Dios de lo sobrenatural. Porque cuántas veces hemos venido a este lugar sin fuerza, cuántas veces hemos llegado a este lugar sin esperanza, cuántas veces hemos llegado a este lugar triste, con tantos problemas que no podemos, pero hemos salido de este lugar con la victoria, porque Dios es el que provee, Dios es el que responde y Dios es el que liberta. ¿Cuántos han salido de ese lugar llenos de su presencia? Aleluya. Por eso es que le decimos a los amigos: diga al débil, fuerte soy. O este otro texto de pronto se le hace más familiar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Quizás hay alguien que primera vez viene al culto y por primera vez está escuchando esto. O alguien que está en la transmisión, yo qué sé, ¿para quién será? O quizás hoy Dios nos está recordando: se te olvida esta parte de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que empieza a moverte. Empieza a decir: sí, se me había olvidado eso. La resistencia espiritual comienza con una relación sólida con Cristo. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ¿qué? Acá sí no hay cómo explicarle eso. Explíquele a un matemático que multiplicando por 0 le dio un valor positivo. Acá nos quedamos toda la noche.
porque le va a decir: eso es imposible. Todo lo que se multiplica da cero. Pero vuelvo y repito, el Dios de lo sobrenatural, siendo imperfectos, siendo los más llenos de errores, quizás los que la familia rechazaba, quizás los que no daban un peso por nosotros, quizás los que no salían de una cantina, los que estaban en una esquina que no. Hoy estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Dele fuerte ese aplauso a este Dios maravilloso. ¡Aleluya! Eso es lo que tenemos que diseñar. La Biblia dice: por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos aquí tenemos una batalla, todos. Aquí nadie puede decir: hermano, yo no. Todos. Quizás hoy alguno está peleando contra su propio cuerpo, contra esos deseos, sí está batallando contra eso. Pero quizás él no, yo no estoy batallando con eso, pero yo sí estoy batallando por mi familia, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa. Quizás el otro está batallando y decir: yo estoy batallando por mi autoestima, por eso. Y todos tenemos esa batalla. Otro quizás está batallando contra una enfermedad, contra problemas, contra persecuciones, contra tantas cosas que el enemigo puede presentar. Por eso la Biblia dice: en esta hora nosotros fuimos diseñados no para salir corriendo. Hermanos, más miedosos que yo no lo hay, yo creo. Mi esposa puede decirlo. Ahí mami, los ratones y una cucaracha voladora también. Sí. Yo no soy capaz de coger un sapo con la mano. O sea, si un animal de esos entra a la casa, nos salimos nosotros, ahí se queda. Sí. Dios por eso sabe a quién prueba, hermano. Sí. Cuando uno mira a Gedeón, dice: Gedeón, Señor, ¿cómo va a llamar a un muchacho que se está escondiendo? ¿Y cómo que él va a hacer? Él va a hacer. Es que nuestra fuerza no es física. ¿Qué dice la Biblia? Nuestra lucha es ¿contra qué? No es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿cierto? Usted en Cristo, ese que yo miro, Juan Guillermo es el miedoso, pero en Cristo es valiente. Si empieza a mirar ese contraste, quizás para muchos en el mundo, yo era el más tímido de todos. Y Dios lo cogió y es predicador, evangelizador. ¿Y cómo lo hace? Dios. Es que en las manos de Dios todo cambia. Por eso usted no se puede comparar con lo que era a seguir sus batallas con como que yo, ay no, pues que yo no, Señor, yo sé que yo soy muy miedoso. No. Lo que Dios toma lo cambia y lo transforma. Es que un chiquitico para derrotar a un gigante, así es Dios. Señor, pero ¿por qué no escogió? No, es que yo quiero a Él. Dios te escogió para cosas grandes, hermanos. Dios nos llamó para cosas grandes. Dios nos llamó para mostrarnos su gloria. Dios nos llamó para cosas especiales. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos estarán en esos momentos que han dejado de luchar? Yo conozco a algunos. Sí. Hay gente que llegó a un diciembre y decir: Señor, ya no voy a orar por mi familia. Señor, ya no voy a seguir luchando contra eso. Señor, ya no voy a seguir. Señor, ya no voy a seguir sirviendo. Señor, ya no voy a hacer. Señores, Señor, eso. Y desfallecen. ¿Y dónde están?
Quizás ya muchos ya no están. Pero qué bueno para los que han resistido y los que han visto la victoria. La victoria es un sabor muy bueno. Cuando usted ve la victoria y dice: Señor, vea, traté por un momento de volverme atrás, pero seguí y usted me dio esa alma. Señor, traté de dejar atrás porque esta enfermedad me estaba agobiando, pero usted me dio fuerzas y vi la victoria en medio de esa enfermedad. Señor, traté de salirme de y decir: no, Señor, usted me escogió, yo no soy el líder, yo soy eso. Traté de dejarlo atrás, pero usted me sacó en victoria. Hermano, yo sé que Dios no se equivoca. Dios no te escogió al azar. Si Dios te puso esa tarea, si Dios te puso esa carga, es porque también traerá la victoria. Alguien que lo crea y glorifique a este Dios maravilloso. Aleluya. Hermanos, ya voy redondeando la idea. A ver, la Biblia habla de hombres y mujeres que fueron recordados por esas hazañas, digamos, por la fe que tuvieron, por la decisión que tomaron, y que debido a esa acción, a esa resistencia, ahora se sigue hablando de ellos. De los cobardes no se habla. Se habla de los que marcaron la diferencia. La Biblia habla de un hombre que era el rey llamado David. Y la Biblia dice que ese hombre tenía unos valientes que se llamaban los valientes de David. Pero hay una connotación especial en dos de ellos que quizás no se mencionan mucho, pero que si usted lee las historias de ellos se va a dar de cuenta por qué fueron recordados en la palabra de Dios y con qué propósito fueron recordados. Y lo que me llama la atención de estos dos hombres, uno de ellos se llamaba Eleazar y el otro se llamaba Sama. Están en el libro de Samuel y en las crónicas. Si el rey David tuviera que dar un discurso, yo me imagino que estos hombres tenían que estar siempre a un lado de él y decir: estos hombres fueron diferentes a los demás. Y la Biblia los habla y los enfatiza en Primera de Crónicas capítulo 11 y el versículo 11 nos narra la historia de uno de esos llamado Eleazar. ¿Saben qué significa Eleazar? Significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Pero usted se preguntará, ¿por qué fue recordado Eleazar? ¿Qué hizo Eleazar? ¿Por qué está en el muro de los valientes? ¿Y en qué situación se enfrentó? La Biblia dice que este hombre tenía algo por qué luchar y que estaban en el campo de batalla contra los filisteos, y que llegó un momento en que los filisteos empezaron a crecer en número y a crecer en número. Y había allí un campo de cebada, y la Biblia dice y registra que los filisteos eran tantos que el pueblo empezó a huir. Pero hubo un hombre, Eleazar, que tenía dos opciones. Una, o salía huyendo o se quedaba ahí enfrentando a los filisteos. Si Eleazar salía huyendo, porque la Biblia dice que huyeron los del pueblo, y yo le pregunto, ¿de quién se habla de los que huyeron? Dígame los nombres de los que huyeron. No importan, no están, no existen. Pero se habla del valiente, ese que marcó la diferencia y que dijo: ¿y por qué tenemos que huir? Habían tres que dijeron: no, pues sigamos peleando. Y hermanos, tomó su espada. Esto suena
de ciencia ficción y usted dirá, es increíble creer eso, pero pasó y yo lo creo porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos lo creen? Hermano, es que una vez lee esas historias de los reyes y uno dice, ¿qué es la imaginación del que está escribiendo? No, pasó. La Biblia dice que él cogió su espada y dijo, no, resistamos y peleemos. Y ese día el Señor le dio la victoria. Y la Biblia dice que fue tanto, o sea, yo no sé usted cómo se imagina esto, pero fue el punto en el que este hombre tomó su espada y este hombre no soltó la espada por nada. Yo no digo que no hubiera tenido heridas, yo digo que sí. Heridas tuvo que haber tenido, porque él no era de acero. Él no era el de la historieta de Superman que no le pasa nada. No, era un hombre como nosotros. Era un joven como usted. Que repito, no quiere decir que, no, es que Eleazar no le tenía miedo a nada. Usted casa y le tenía miedo a las cucarachas. Pero cuando este hombre, que significaba su nombre, dice, Dios es mi ayuda. Este hombre sabía, es que yo no estoy peleando solo. Yo estoy con el que da la victoria. Joven, usted no está solo. Hermano, usted no está solo. No estamos solos. Hay uno que está con nosotros todos los días y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Un solo que dio un gloria a Dios. Estamos solos. No estamos solos. Hermano, usted está acompañado las 24 horas. Solo está el enemigo. A sus ángeles mandará cerca de ti que te protejan. Si hoy tuviéramos unas gafas acá que pudiéramos ver los ángeles, no caberían. Vea, tendríamos que decir, corra, pero estamos llenos de ellos, porque Dios nos protege, porque Dios nos guarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, usted no ha estado solo ni estará solo. Con nosotros va el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que le glorifique a Él en esta noche. Aleluya. Eleazar, suelte la espada ya. Hermano, fue tanto la fuerza que su espada se le quedó pegada a la mano. Esos son los valientes que necesitamos. Uno que dijo, no, ¿por qué tenemos que huir? Yo voy a pelear por este campo de cebada. Yo le pregunté en esta noche, ¿usted por qué está peleando? ¿Usted qué quiere esta noche? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu batalla hoy? Siempre van a haber dos opciones, siempre. El enemigo siempre va a haber dos opciones: o huye o pelea. Sama, ¿quién era Sama? Otro de los valientes. Ese está en 2 Samuel 23:11. Sama, que significa Jehová ha oído. Eso significa Sama. También la misma situación, son dos situaciones muy parecidas, los dos valientes. Los filisteos vienen, el pueblo empieza a huir y él dice, no, yo voy a pelear por este campo de lentejas, yo voy a pelear por él. Es que Dios me oye. Y la Biblia dice que grande fue la victoria que Dios le dio a Sama. Grande fue la victoria que Dios le dio a Sama. Vea, hermanos, la batalla, no espere que la pelee el hermano de al lado por usted. No, es su batalla. Hay hermanos que están escudados a decir, hermano, ore por mí. Ore usted, pelee usted, batalle usted. ¿Qué pedía el gigante? Un hombre, ¿cierto? Uno.
Uno, pida uno, uno. Es usted Dios, usted es el de la batalla. Hay una historia que habla de algo muy importante. Unos hombres que se llamaban los últimos de Filipinas, así se llamaba. Es una historia real, ocurrió. Los últimos de Filipinas. ¿Por qué se llamaban los últimos de Filipinas? Era un grupo de soldados españoles. Ojo a esta historia, porque es como una enseñanza que podemos ver nosotros. A ver, España estaba peleando con Estados Unidos por unas islas. Estaban peleando allá por unas islas filipinas, ¿cierto? Entonces, estos hombres, la historia narra que estuvieron casi un año encerrados en una protección, en una iglesia que encontraron ahí, y durante un año estuvieron resistiendo la embestida del ejército estadounidense. Pero escuchen lo siguiente, eso a uno lo pone a pensar. O sea, eran 40 resistiendo todos los días. O sea, eso no era que le daban la espera, oiga, entre 8 días venimos. No, todos los días. Me imagino que se repartían la vigilancia. Mientras ustedes duermen, nosotros peleamos, y así sucesivamente iban resistiendo al enemigo. Era un grupo de soldados del ejército español que estaban peleando en un lugar de Filipinas, o sea, en una zona. Mientras al otro lado estaba peleando otro grupo del ejército español. Pero escuche lo que me llama la atención de la historia. El ejército español había tomado la decisión de rendirse. O sea, ellos se rindieron y dijeron al ejército estadounidense: mire, llévense en esas islas, nos rendimos. Pero la información no se la habían dado a estos hombres. O sea, no había comunicación. Ellos hombres seguían peleando porque eran defendiendo sus colores, su patria, España. O sea, lo que quiero meter en el contraste, mientras ya se habían rendido algunos, ellos seguían batallando a merced de que podían morir y no les importaba. ¿Cuál es el mensaje del enemigo a diario? Ríndase. Va a seguir orando. Ya usted perdió mucha cancha, ríndase. ¿Saben cuál fue el éxito cuando miraban la historia de estos muchachos, de esos soldados, cuando entrevistaron? El éxito de ellos fue que no escucharon las voces de afuera. Y la entrevista de ellos: no, nosotros no escuchamos nada, nosotros peleamos. Porque ellos tenían la misión clara todavía que tenían desde el principio: peleen hasta morir. ¿De dónde estás escuchando esas voces tú? Ríndase. Duerma. Flaquee. Mire lo que dice la Biblia. Póngase de pie en esta hora. Hermanos, eso es un campo de batalla. Aquí este altar, para mí el altar es un campo. ¿Cuántos han obtenido grandes victorias en el altar? ¿Cierto? ¿Qué tal si hoy pasamos al altar en busca de esa victoria? ¿Por qué estás luchando en esta noche? Quizás hay un joven en esta hora luchando para ser lleno del Espíritu Santo. Wow, esa batalla. Porque el enemigo trabaja mucho con eso. ¿Cuántos quieren ser usados y el enemigo le está diciendo: no, usted? Dios usa a Julanito, Dios usa a Peranito. Mentiras del diablo. Dios quiere usarte a ti.
¿Usted por qué dirá el altar, el altar? El altar es algo muy importante. David no se quedó esperando al gigante. David corrió hacia él. Ven al altar, ven al altar, ven al altar. Hermano, el servicio a veces uno trata de flaquear, sí, Hay veces que uno dice, ya no puedo. Pero se encierra uno con Dios y Dios le da las fuerzas y dice, usted sí puede. Mire lo que dice la Biblia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Pero mire lo que dice el versículo 9: al cual resistí firmes en la fe.